Vamos a entrar a la misión de La Purísima. En realidad, el nombre completo es Misión de la Purísima de la Ribera de California. Espero, estimados, no os aburréis porque este es un video de la misión histórica. You have a parking pass? no, I don't have it. No. Can I pay? You can buy one for $6. Unless you're over 62, then it's only $5. $6 to visit the mission. Yes, the mission's over this way. Okay. I'll get you them out. Okay, I will pay here. Yes. You want me to? Ahora sí, comencemos. Perucho en ruta, esta vez estamos visitando en nuestro camino al norte la misión de Lompoc. Dice que es histórica y es de la época de cuando esto pertenecía a España, lo que era de México, ¿no? Ya dejamos la Puca Guaira y según el guía dice que esta es la mejor misión de todas las misiones que están en California. Vamos a entrar a un pequeño museo que nos han pedido, que tiene cosas muy interesantes. Vamos al Visitor Center. Y acá tenemos en la época de los misioneros cómo se vestían. El fraile, este me imagino que es el gobernador, el protector, obispo, que me imagino que es el San Luis Obispo. Toda esta área era de los Chumash. En el siglo XVI es el comienzo del periodo antecedente del Imperio Europeo. Las naciones como España, Francia, Gran Bretaña y Rusia, cada nación empezó a ser muy rico y muy poderoso a través de otros. Millones de personas alrededor del mundo sintieron el impacto de estas tierras, la colonización de la Alta California. Como parte de esta colonización, España ordenaron a los franciscanos misioneros y soldados erigió una cadena para construir una cadena de misiones y presidios a lo largo de toda la costa de la Alta California, a partir de los años 1769. Esta misión fue temporalmente una institución para integrar a los nativos de las zonas dentro del desarrollo de la sociedad colonial. Por muchas razones, el plan misional falló. Aquí tenemos una maqueta de cómo vivían los Chumash. Thousands of years of Chumash people live here in permanent communities and seasonal camps. Their lives were generally prosperous and stable. But after Spanish explorers arrived here in 1542, Chumash society began to disintegrate. Misión La Purísima. La Purísima Mission Bell, la campana de la Misión Purísima. Michael de Arcángel, el Arcángel Miguel, música para las masas, ¿ves? Libros antiguos que usaban en la misión. En 1840, desde 1600. Este libro se va desde los años 1500, desde el siglo XVI. La copa sagrada de plata y oro que usaban en la iglesia de la misión. Dice impresiones misteriosas de pies y manos. La vestimenta de los nativos. La bolsa de los Chumash era las herramientas que usaban, los clavos de esa época, las llaves, es una llave antigua, cuchara, tenedor, candelabros. Miren esos clavos, parecen los clavos que le clavaron en los pies del Señor Jesucristo. Las camas del ejército de los Estados Unidos hasta 1960, 50. Eso me imagino que es a partir que Estados Unidos tomó posesión del estado de California después del año 1848. California, 1940. En el año 1940 reconstruyeron esta misión.
Bueno, ese es todo del museo. Ahorita nos vamos a dirigir a la misión para que veamos. Bueno, aquí saliendo del museo, nos vamos a dirigir a las primeras barracas. No sé si así se llaman. Están allá. Barracas o tiendas. ¿Está abierto? Está cerrado. Estas son las primeras tiendas gift shop. Ok, los han como una tienda. Antes de llegar a la misión principal hemos encontrado esta pequeña tienda o barraca donde parece que es donde vivían. Disculpen la oscuridad, pero está. Tenemos ahí las camas, 2, 4, 5, 6 camas con unas mesitas, la cruz de Cristo, acá otras barracas más. Vamos. Bueno, continuamos pasando este puente de madera rústico. Vamos a llegar a la misión principal de Lompoc, que se llama originalmente la Purísima Mission. Y acá está. Allá al fondo, como ven, la bandera de España, que ahorita vamos para allá. ¿Por qué la bandera de España? Porque esta misión pertenecía a la Alta California, que se unía con la Baja California, y toda esta región era parte de México hasta 1848. Pero antes que fuera México, con su independencia, toda esta región era del Reino de España. Por eso aún mantiene hoy la bandera de España como motivo de historia. Continuamos. Continuando la caminata, antes de llegar a la misma misión encontramos como un pozo, o era pileta. Se nota que es colonial por los ladrillos. Muy parecida a la construcción que también se sucedía en la Lima colonial, o México, o toda Latinoamérica, que fue pues parte del Imperio Español. Tenemos una pileta moderna. Continuamos el recorrido por la misión. Aquí estamos a la parte de atrás. Hay un pequeño cuarto. Mira, las cañas Guayaquil. Y hay cuartos para que vean cómo dice Community Kitchen, era la cocina. Hay lugares donde el tiempo no ha pasado, simplemente se ha acurrucado para dormir, donde las paredes no son solo de adobe y cal, sino de memoria. La misión de la Purísima Concepción de María Santísima. Este es el nombre completo, un susurro que llega desde 1787. ¡Oh! Esta era la molienda. Este es un granero que era operado con la fuerza de los burros que jalaba. Y el método primario de esa molienda era para maíz, para harina de trigo y cebada. Continuamos el recorrido. Allá hay unos que están trabajando, siempre podando a las plantas para que no haya excesos y pueda haber incendios. California siempre ha sufrido de incendios. Acá tenemos otro. Acá está. Aquí al lado derecho es la molienda. Y al lado izquierdo parece que es la cocina con las vasijas a la usanza. Y allá al frente, vamos a ver qué encontramos. Seguimos recorriendo. Al cruzar este umbral, la Puca Guaira y yo, el mundo moderno se desdibuja. Aquí cada piedra cuenta una historia de fe, de resistencia y de un encuentro, a veces violento, a veces forzado, entre dos mundos. Vamos.
Vamos a ver esto, en estos cuartos que hay. Oh, esta es la iglesia. Lógicamente, como una misión franciscana, esto es católico. Acá está lo que podríamos llamar, creo, un confesionario. Mira. Aquí el sacerdote se sentaba, que hasta el día de hoy hay, ¿no? Y la persona que se iba a confesar sus pecados, acá hablaba. Esto tapado como con rejilla para que no le pueda distinguir muy bien el rostro y así pueda confesar sus pecados, sus malas crianzas, ¿no? Que bueno, hoy en día esas malas crianzas se han vuelto casi el modus vivendi de mucha gente, especialmente los políticos, ¿no? Y acá está. Esta es una capillita. Interesante. La herencia hispana en la misión. De fotos que han tomado. Acá tenemos la bandera de México, dice el camino real en las Californias. ¿Por qué el camino real? Porque supuestamente aquí pasaba era parte del Imperio Español, entonces el real porque viene de la realeza. Y eran todas las misiones, la línea de las misiones, ¿no? San Diego, Los Ángeles, San Luis Obispo, Santa Bárbara, San Francisco, San José, Sacramento, era todo un camino. Todos eran manejados por los franciscanos. La campana, que dice California, de la Ribera. ¿Qué dice? Misión de la Purísima de la Ribera, California. Ese es el nombre de esta misión. Un siglo de caída, 1881, ¿ves? Es el año donde se desplomó. Hoy en día ya está en un mejor estado gracias al gobierno de California y los Rangers que están restaurando y arreglando y manteniendo, ¿no? La historia es muy importante. Me imagino que es donde ponen el agua para los bautizos. No hay ninguna leyenda, no dice qué es. Parece que es donde bautizaban, me imagino, antiguamente. Y acá está el púlpito, donde el cura venía y hacía la misa, ¿no? Recorrer estas salas es caminar por las venas de la historia. Este no es un museo estático, es un respiro largo y profundo. Imaginen el sonido que llenaba estos espacios, el repique de las campanas llamando a oración, el rumor del trabajo en los talleres de cuero y herrería, las voces en español y en chumash que llenaban el aire. No soy religioso, pero respeto, y más aún en la historia, ¿no? La Iglesia Católica, Apostólica, Romana, que tiene casi 2000 años de creada, pues hay una historia inmensa, ¿no? A nivel del mundo. Cosas malas han pasado a través de ellas, pero también cosas buenas. Hoy en día, felizmente, ha modificado su conducta y usualmente ya son cosas benéficas. Continuamos. Hace unos minutos estábamos en esa área, ahora estamos en esta sección que va a todo hasta allá, son como unos 50 metros de largo. Vamos a entrar al primer cuarto, vamos a ver qué es. Es un telar. Mira, cómo hacían los telares en aquella época. Aunque si nos vamos hasta los Andes, la cultura andina hasta ahorita, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿no? La parte de Salta de Argentina. He visto en videos que hay telares parecidos así, manejados a mano y con el pie. Y sus productos artesanales aún lo venden en el mercado. Mira, los ejes hechos de madera. Qué interesante.
lana de oveja. Aquí también hay otro telar, como la lana de oveja la convierten en hilo. Allá hay otro telar que se parece que es más antiguo. Está allá. Mira este. Se imagino que es para peinar el... Este es para peinar a la lana. Acá está la lana. Lana de oveja. Y aquí salimos hacia el otro lado. A ver, aquí encontramos lana de oveja para hacer el hilo. Y acá me imagino que criaban las ovejas, ¿no? No sé. Mira, ahí hay como una especie de molino. Vamos a ver qué hay allá. Oh, debe ser un molino. Ahí está. Un molino. Daba la vuelta y molía los granos. Y con esto lo amarraba a los burros. Lo jalaba. Allá había una prensa. Ahí dice. Oh, acá está. Prensa y molina de la oliva. O sea, para hacer aceite de oliva. Entramos al otro cuarto. Hay como hornos. Vamos a continuar el recorrido por este lado de aquí. A ver qué hay en este cuarto. Este parece ser un comedor. Esta es la cocina. Acá va la olla. El fuego por abajo se alimenta. Y acá está la mesa con esos candelabros antiguos, mira. Qué bacán. Mira, apartamento del maestro tejedor. Es donde el tejedor vivía. Oh, acá está pues. Este cuarto, la cuna para el bebé al lado, mesita y aquí está el tejido. Aquí en el recorrido que encontramos una carreta, mira. A la usanza, ¿ves? ¿Y esto qué es? ¿De madera? Llantas de madera. Me hace recordar a las carretas esas en el planeta de los simios, ¿te acuerdas? Cuando los monos encerraban a los humanoides. Miren estas paredes, su grosor. No era solo para soportar el peso del techo, sino para guardar el calor del sol en invierno y el fresco de la noche en verano. Una sabiduría simple y profunda grabada en la tierra. Dice acá, cuarto para fabricar velas. ¡Oh! Ahí están las velas, ¿eh? La Purísima fue testigo de tiempos de esplendor, pero también de una gran rebelión en 1824, cuando el pueblo Chumash se alzó por su dignidad, y luego el silencio, el abandono durante casi 100 años. Mira, la cocina, tenía su cocina, tenía su... Me imagino que debe ser los platos de madera, mira. Y acá hay una leyenda que dice: apartamento del soldado. Los soldados de España para el Nuevo Mundo. Con muy pocos lujos. Aquí vemos la cama, más o menos acondicionado como era la época. Siempre no podía faltar la cruz católica, su armario. Y eso es todo. Y acá estamos en el final del lugar de la misión. Y mira, acá estamos con la bandera de España. Bueno, en esa época, cuando México pertenecía a España, no era España en realidad, se llamaba el Reino de Aragón y Castilla. Por eso tiene los escudos ahí en la bandera de España, que son los de Aragón y Castilla, y bueno, los otros dos más. Y luego de ver la bandera de España,
Entramos al cuartel de la misión. Acá estamos en el cuartel de la misión. ¿Ves? Como decía, los platos de madera, qué curioso. Había unas lanzas ahí o algo del ejército ahí al fondo. Las camas, mira cómo eran las camas, con los escudos de los reinos de Aragón y Castilla. Y acá en la zona de entretenimiento, pues no puede faltar las cartas, ¿no? Y los dados, que eran solamente los juegos. Este es el cuartel. Salimos. Vamos a última visita hacia allá. Aquí llegamos a la iglesia. Y mira lo que dice. La iglesia está abierta. Please close door after entering. O sea, cerramos la puerta después de visitarlos. Mira, ve el púlpito. Mira los cuadros, qué bacán. Me hace recordar un poco a ciertas iglesias que hay en la sierra del Perú. Aquellas iglesias pequeñitas, simples y sencillas. Mira. Aquí, bueno, acá está cerrado. Pero aquí es donde es el coro. Acá es donde ponen el agua bendita, imagino, donde la gente se tocaba y se hacía la señal de la cruz. El coro, la araña, mira. Y acá vemos los cuadros que se parecen mucho a los cuadros, bueno, de la época de la colonia, ¿no? Tanto México como Perú, Argentina. Y ese estilo de pintura colonial hispana. Aquí, imagino que iba el señor, el landlord, el hacendado o alguien, persona importante para atender a la misa, se sentaba aquí. Y acá está donde el cura omitía la misa. A ver, uno de ustedes que sepan un poco, ¿qué es esto? Son como campanas que dan vuelta. Tienen como 12 campanas y con una manija dan la vuelta. Si alguien aquí que está viendo el video sabe algo al respecto, por favor, escríbanlo en los comentarios. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué es eso? Igual esto. ¿Qué es? Gracias. Continuamos el recorrido, que ya estamos al final. Mira el piso, si bien antiguo. Dice que después de visitar, cerremos la puerta. Esas manijas antiguas. Luego de salir de la iglesia, acá estamos entrando a la parte de atrás, donde el sacerdote me imagino que vivía. Vamos a ver. Mira, acá está. Mira que dice. ¿Ves cómo ven? La parte de la iglesia está cerrada. Donde hemos estado. Y luego aquí. ¿Qué dice? Esta sacristía fue hecha en 1799. Está en una condición muy frágil, por favor, no tocada. Mira, desde 1800 tiene 226 años. Increíble. Esta es la sacristía donde los padres, los curas, preparaban para hacer los servicios de la iglesia. La cruz, ¿lo puedes contar?
Este es el cuarto. Es el derecho. Un closet. Lo toco porque no hay ningún aviso que dice no tocar. El piso sigue original, qué bonito, ¿ves? Los techos altos. Solían ser. Bueno, creo que esto es todo. No, aún hay más. Y como no podía faltar, al costado de la iglesia encontramos lo que casi siempre hay en todas las misiones, a lo ancho y largo de todo el imperio, de las colonias que tenía el imperio español. El Camposanto. Y la cruz está ahí en memoria de los primeros californianos que fueron enterrados en este cementerio. Aquí este es un cementerio, ¿no? Con mucho respeto. Y allá está la iglesia que visitamos, la salida. Y ahí acaba. Aquí acaba la misión de la Purísima de la Ribera de la Alta California. Estas paredes se fueron fundiendo lentamente con la tierra, como si la historia quisiera reclamar su propio sueño. Hasta que por un fénix de adobe volvió a levantarse. Gracias a las manos de restauradores e historiadores, hoy podemos tocar este pasado. No es una ruina, es una resurrección. Es el lugar mejor conservado, no por casualidad, sino por convicción. Por eso, al salir de aquí, no solo llevamos polvo en los zapatos, llevamos el eco de las campanas, el recuerdo de las miradas que habitaron estos patios y la lección de que la verdadera fuerza no es la que domina, sino la que perdura, la que, como estas paredes, se niegan a ser olvidadas. Cualquier pregunta, cualquier aclaración, no se olviden de escribir en los comentarios de abajo. ¿Qué les pareció? Muy interesante, siempre es interesante visitar lugares históricos. Y hablando de históricos, algo que me gusta mucho, miren ese árbol, ese tronco enorme. Yo imagino que debe tener más de 100 años. O sea, muy posiblemente quizás fue sembrado cuando todavía estas tierras pertenecían a México. Gigante. El tronco tiene por lo menos 2 metros de diámetro. De altura, yo pongo unos 20 metros de altura. Mínimo. Gracias. Continuamos el viaje. Saliendo de Lompoc, más o menos después de unas 4 millas hacia el norte, vamos a voltear aquí a la Pacific Highway número 1, donde aquí está el US Air Force de Vandenberg. Llegada al campamento y el Morro Bay. Hello, for camping? Yeah, we have a site open. Okay. Could I, Peters or Yeah. how much is? It's $30. Ooh, better. I was thinking 45. That was the other one. Okay, let's. Nice. Llegando a Morro Bay, un espectacular lugar de campamento, con ducha caliente, baños y unos vecinos excelentes que les contaré en el siguiente episodio. Gracias por seguirme hasta aquí. Bueno, llegamos a la estación del segundo día de camping en Morro Bay, el número 82, el precio $35.
tiene agua caliente, ducha, baño. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a bailar, vamos a bailar. Gracias, estimados todos, por seguirme hasta aquí. Espero que no les haya aburrido un poco de historia de la misión Purísima como parte del camino real que es este proyecto Perucho. Y el próximo capítulo, os prometo, tiene más aventura. El Morro Bay y un castillo fantástico, que ya lo alucinarán. Muchas gracias y me despido en la lengua milenaria, la lengua de los incas, Tupananchiskama, que significa hasta volvernos a encontrar. Y que Dios y la Pachamama bendiga y os cuide a todos. Nos vemos. Mira, Morro Rock, aquí está. Estamos en la ciudad. Una pequeña bahía, los botes y el Morro Rock ahí.